Hola, bienvenidos a Noti ANSES. Gracias por estar nuevamente en un video del canal. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para que de esta forma YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. También te recordamos que no dejes ningún dato personal en los comentarios, ya que ANSES nunca los pedirá por canales no oficiales. Hola, bienvenidos a Noti ANSES. En el día de hoy, les traemos importantes noticias para los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. Este jueves, el Senado de la Nación debatió y aprobó, tras más de 5 horas de discusión, el proyecto de ley de movilidad previsional que ya contaba con la aprobación de la Cámara de Diputados. Esta nueva fórmula propone un aumento en las jubilaciones y modifica el método de actualización, en línea con lo votado por diputados. El proyecto, que contó con gran parte del respaldo de la oposición en las dos cámaras y al que se resistió el oficialismo, se convierte formalmente en ley al conseguir su media sanción restante. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei ayer por la noche, tal como se esperaba, Javier Milei confirmó que vetará la nueva fórmula jubilatoria. En este video, te explicamos cuál sería la diferencia en los saberes de los jubilados si se implementa y cómo quedarían los montos en septiembre. Además, te contaremos qué dijo Javier Milei en el comunicado y en qué quedará esta ley si finalmente es vetada. Así que, te sugerimos quedarte hasta el final para no perderte ningún detalle, ya que esta noticia es sumamente importante para saber de qué forma se incrementarán sus saberes en los próximos meses. Pero antes de comenzar con las noticias del día, te invitamos a que te sumes a nuestra comunidad suscribiéndote al canal para estar al tanto de todas las noticias. La suscripción es gratuita y a nosotros nos ayuda a seguir produciendo estos videos para vos. No olvides dejarnos un me gusta y compartir tu opinión en los comentarios. Ahora sí, comencemos. Este jueves, la Cámara de Senadores de la Nación llevó adelante una nueva sesión en la que se trató las modificaciones en las jubilaciones. Finalmente, los senadores sancionaron la nueva movilidad con 61 votos a favor y 8 en contra. El proyecto sobre jubilaciones que el Senado convirtió ayer en ley produce como efecto inmediato un aumento de 7,2% de los saberes previsionales del Sistema General de la ANSES, con efecto retroactivo a abril. Eso llevaría el haber mínimo de septiembre, que según lo ya dispuesto será de 234.540 pesos, a 251.427 pesos. También se dispone una garantía por la cual el ingreso más bajo del sistema contributivo será, según los valores para septiembre, de 317.704 pesos, una cifra un 4,3% más elevada que la prevista, de 304.540 pesos, en caso de establecerse nuevamente para ese mes un bono de 70.000 pesos. Respecto de este último punto, aún no hubo definiciones por parte del gobierno sobre qué ocurrirá el mes próximo con el plus para quienes cobran los ingresos más bajos, si se pagará o no el bono y si, en caso de continuar, se modificará el monto. A continuación te detallamos cuáles son los puntos destacados de la nueva ley. 1. El reajuste para los saberes. La primera consecuencia que se derivaría de poner en vigencia la ley es una suba de 7,2% de los saberes. Con ese reajuste, el ingreso mínimo de septiembre rondaría los 251.400 pesos, en lugar de 234.540 pesos y el máximo, de 1.691.800 pesos, aproximadamente, en vez de 1.578.234 pesos. Los segundos montos citados para cada nivel de ingresos son los que surgen de aplicar, a los importes del mes actual, un reajuste de 4,03%, porque ese fue el índice de inflación de julio. Desde abril, los saberes se actualizan cada mes según la variación del índice de precios al consumidor informado por el INDEC. La suba del 7,2% debería ser retroactiva a abril, según como está redactado el texto votado por el Poder Legislativo, con lo cual la ANSES debería liquidar diferencias por los últimos meses. El texto no menciona de cuánto es el aumento que deberá darse. Lo que dice es que el 12,5% otorgado en abril por DNU en concepto de incremento extraordinario
ese mes también se dio un reajuste de 13,2%, por la inflación de febrero, se convierta en un 20,6%, para que iguale el índice de inflación de enero. Para que eso ocurra, falta agregar una suba equivalente a 7,2%, no de 8,1%. Por el efecto retroactivo del reajuste, el haber mínimo de abril sería de 183.615 pesos, en lugar de los 171.283 pesos abonados, el de mayo, de 203.832 pesos en vez de 190.141 pesos, el de junio, de 221.830 pesos en lugar de 206.931 pesos, y el de julio, de 231.102 pesos y no de 215.581 pesos. Todos los haberes, más allá de su cuantía, subirían según la regla aprobada. 2. Movilidad mensual y por IPC. La ley aprobada establece que los haberes subirán cada mes en porcentajes equivalentes a la variación del índice de precios al consumidor, IPC, del INDEC. Desde abril de este año los reajustes son mensuales y siguen el índice de inflación, en función de lo establecido por el DNU 274. La modalidad actual indica que debe observarse la inflación de 2 meses atrás. Para el reajuste de septiembre, de 4,03%, se utiliza el dato del IPC de julio, para el de octubre se usará la variación de precios de agosto, y así sucesivamente. 3. Incremento anual adicional. De acuerdo con el texto, para determinar los haberes de marzo de cada año, además de aplicarse la suba según la inflación de enero, se deberá observar qué ocurrió en el año previo con los salarios, según el índice RIPTE, remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, y con el índice de precios. Si el primer indicador, el de ingresos, supera al segundo, la inflación, corresponderá otorgar una suba extra equivalente al 50% de la diferencia. Por ejemplo, si el RIPTE avanzó 110% y los precios, 100%, se prevé que los haberes tengan una mejora de 5% por sobre la recomposición por inflación. Esta cláusula se observará, en caso de seguir vigente este punto, por primera vez para los haberes de marzo de 2025, en función de lo que haya pasado con la inflación y los salarios en todo 2024. 4. En ingreso mínimo garantizado. La norma dispone, para quienes cobran una única prestación previsional, la garantía de que el ingreso no sea inferior al valor, multiplicado por 1,09, de la canasta básica total para un adulto que define el INDEC para medir la pobreza. El dato más reciente disponible es el de julio. La canasta tuvo un valor de 291.471 pesos, cifra que, multiplicada por el coeficiente mencionado, da 317.704 pesos. Es un monto que supera en 13.164 pesos al ingreso más bajo que estaría garantizado para septiembre, en caso de que se volviera a disponer el pago de un bono de hasta 70.000 pesos para quienes tienen los ingresos más bajos. Aunque el texto no lo menciona, se deduce que la intención del suplemento que se deriva de esta garantía es reemplazar a los bonos, cuyo pago depende de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo. 5. Pago de sentencias firmes. El texto que se aprobó en diputados y en el Senado le da al ANSES un plazo de 6 meses, prorrogable por 6 meses más, para pagar la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales, de empleo público, no fueron transferidos al Estado Nacional, y la totalidad de las deudas con los jubilados que ganaron juicios. En su mayoría, esos litigios contra el Estado fueron hechos en los últimos años para reclamar por la mala liquidación inicial de haberes o por la falta o la insuficiencia de movilidad. Mientras la Cámara de Senadores de la Nación llevaba adelante la sesión en la que se trataba las modificaciones en las jubilaciones y otros temas, el gobierno advirtió que vetará todo lo que vaya en contra del equilibrio fiscal. Así lo dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual rueda de prensa ayer por la mañana. Todo lo que vaya en contra del equilibrio fiscal y de las cuentas públicas, que es nuestra columna vertebral, se va, por supuesto, a vetar, sentenció antes de dar por finalizada la conferencia. En el inicio del debate sobre la actualización de las jubilaciones,
Mariano Recalde señaló que el sistema previsional está en crisis y está en crisis por la crisis en la que está el país, y afirmó que el Estado tiene el deber constitucional de sostener esos ingresos. El costo fiscal del proyecto es del 0,4 del PBI, el mismo de haber modificado el impuesto a los bienes personales. Los recursos están, pero se destinan a otro lado, agregó el expresidente de Aerolíneas. Desde el oficialismo, Bruno Olivera Lucero señaló que La Libertad Avanza acompañará un dictamen en minoría, y dijo que el gobierno nacional dio solución al problema de los aumentos a través de una fórmula que sigue al IPC y con un bono, para que no sigan perdiendo. Además, apuntó contra los opositores por poner en riesgo el equilibrio fiscal y subrayó que las fórmulas anteriores no sirvieron para mantener los ingresos previsionales. Sobre el cierre del debate, Juliana Di Turio dijo que este es un proyecto mínimo y que es un parche a la motosierra del presidente. La senadora cercana a Cristina Fernández le respondió a Milei con una frase de alto voltaje: si quienes vamos a votar esta ley somos degenerados fiscales, él es un degenerado social que construyó 55% de pobres y 17% de indigentes. El presidente va a vetar 66.000 pesos para cada jubilado. El irresponsable y el degenerado social es el presidente, apuntó. Sin embargo, tal como se esperaba, Javier Milei confirmó este jueves por la noche que vetará la nueva fórmula jubilatoria impulsada por la oposición y aprobada hace horas en el Senado, tal como había salido de diputados. El presidente argumentó que el proyecto tiene como único objetivo destruir el programa económico del gobierno. El presidente se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará, se advirtió en un texto oficial de presidencia. Pese a este veto, el Congreso está habilitado a insistir con la normativa sancionada porque la propuesta consiguió más de los 2/3 tanto en la votación en general como en la particular. En caso de que el Ejecutivo avance con el veto, las jubilaciones de septiembre llegarían con un aumento del 4%, similar a la inflación de julio. De esta manera, el haber mínimo aumentaría de 225.454 pesos a 234.540 pesos, y en caso que se confirme el otorgamiento de un nuevo bono de 70.000 pesos, el haber más bajo pasará de 295.454 pesos a 304.540 pesos, por debajo de lo que propone la oposición. Desde el oficialismo se mostraron dispuestos a aceptar el incremento del 7,2%, pero rechazan el resto de los puntos que plantea la nueva fórmula al asegurar que atentan contra el objetivo del déficit cero al que aspira el ministro de Economía, Luis Caputo, con la venia del presidente Javier Milei. Hasta aquí fueron las noticias para jubilados, pensionados y beneficiarios de ANSES del día de hoy. Esperamos que esta información te haya sido útil. No olvides dejarnos un me gusta y compartir este vídeo con quienes podrían beneficiarse de esta información. Recordá suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subimos estos vídeos. Muchas gracias y que tengas un excelente día.